Hoy es un programa en el que vamos a hablar mucho de crédito. Y es que tenemos con nosotros a Óscar Gutiérrez, CEO de las fintech relacionadas con el crédito, Biocredit y a Kaike Credit Risk Solution. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos este ratito y nada, espero que todos los que nos escuchen pues les resulte de interés aquello que estáis construyendo con las dos fintech. Óscar, cuéntanos cuál es tu historia profesional antes de llegar a la fundación de Biocredit y de Akaike. Pues Juanjo, mira, yo soy economista de profesión. Yo inicié en mi profesión trabajando como consultor. Inicié como consultor junior en una firma especializada en tratamiento de riesgo de crédito. Ahí pues duré 4 o 5 años escalando diferentes posiciones y enamorándome un poco de todo este tema de crédito. Después lo reforcé con estudios de especialización, maestría. Y escalé a un banco, fui jefe de riesgos, no era todavía banco, era una entidad crediticia que tenía la aspiración de convertirse en banco y afortunadamente pude estar en las bases de esa construcción. Pudimos llegar a presentar ante la Superintendencia Financiera la solicitud y bueno, todavía más enamorado del tema del crédito, decidí que podía hacer más desde lo personal, apoyando entidades del sector solidario, entidades financieras, que también son entidades que otorgan crédito, pero que digamos que no están a la misma altura de los bancos tradicionales. Ahí comencé con una empresa de consultoría que tenía un software especializado para tratamiento de riesgos financieros y desde 2012 hasta 2016, 2017, que inicié con Biocredit, con el pensamiento de democratizar el acceso al crédito, que las personas realmente supieran cuántas entidades les pueden llegar a prestar dinero cuando lo necesiten, porque el común denominador de las personas es: si necesito plata prestada, voy a los bancos. Y solamente en Colombia, pues tenemos más de 3.000 cooperativas, únicamente hablando de este gremio. Ya a nivel fintech ya son más de 370 que somos parte de la Asociación Colombiana de Empresas Fintech, en Colombia Fintech. Y bueno, decidí empezar con Biocredit para llegar a lograr este propósito. Pero pues digamos que el background ha sido netamente como crédito, como consultor y bueno, dimos el gran paso al ecosistema digital, al B2C. Nada, prácticamente naciste con el ligado al crédito, Óscar. Vamos, si Sí. quieres, ahora a entrar en detalle de estas dos fintech, ¿no? De Biocredit y luego de Kaike, porque entiendo que Kaike se funda a partir de Biocredit. Ahora nos contarás cómo es la historia de estas dos emprendedurías. Cuéntanos, Óscar, ¿qué es Biocredit y qué es Kaike? Biocredit es una fintech de infraestructura tecnológica que le permite a cualquier entidad poder llegar a ofrecer crédito plug and play, principalmente enfocado para la adquisición de productos o servicios que vemos, pues digamos que en nuestras economías latinoamericanas, que desde la tienda pequeña de barrio te pueden llegar a ofrecer un fiado, a ofrecer algo y después tú lo pagas, digamos que en economías base pirámide, base populares. Y así sucesivamente hay muchas otras entidades, muchas compañías, comercios que tienen líneas de crédito directo, pero que no necesariamente saben de crédito. No saben cómo hacer una consulta central de riesgo, no saben cómo se estructura un pagaré, cómo es el proceso de una firma electrónica que respalde una operación de crédito. Entonces, en Biocredit lo que hicimos fue empaquetar todas estas buenas prácticas que han hecho lo que soy hoy día los bancos y lo que han sido tradicionalmente, con la rigurosidad técnica del ofrecimiento de un crédito para que no tengan que saber de crédito, no tengan que invertir en grandes infraestructuras de crédito, sino que sencillamente sea un esquema como servicio, una plataforma como servicio en torno al crédito. Entonces, con Biocredit lo que logramos es que cualquier entidad
pueda llegar a ofrecer crédito a sus clientes para incrementar sus ventas. Si yo estoy vendiendo algo y doy la posibilidad de que sea crédito, pues naturalmente mis ventas van a incrementarse. Y lo ofrecemos en dos esquemas. El primer esquema es que el mismo comercio pueda llegar a apalancar financieramente la operación de crédito, es decir, a decirle al cliente, llévese el producto y páguemelo a plazos con toda la infraestructura de Biocredit que le indique a quién sí, a quién no, cuánto se le puede llegar a prestar y bajo qué condiciones. O la otra modalidad que también está integrada dentro de la plataforma es que un tercero financiero integrado a Biocredit pueda otorgar esa financiación. Tenemos entidades, por ejemplo, como Bancolombia, Banco de Bogotá, que en estos comercios le dicen, yo le presto a su cliente y eso le da la capacidad al comercio de poder crecer sin necesidad de apalancar financieramente la operación de préstamo que está haciendo hacia su consumidor. Entonces, Biocredit básicamente lo que busca es que cualquier entidad de cualquier tamaño pueda ofrecer crédito para incrementar sus ventas y lo pueda llegar a hacer si quiere ganar por tasa de interés y por todos los otros costos del crédito, lo pueda llegar a hacer con una plataforma plug and play y si no, pues que pueda llegarle a permitir igual al consumidor acceder a ese producto o ese servicio a través de un tercero financiero afiliado. Entonces, este es el objetivo principal de Biocredit y haciendo, pues digamos que en este camino que ya llevamos varios años en este proceso, nos hemos dado cuenta que también hay entidades de crédito actuales que necesitan sofisticar su operación de crédito. Y no hablo de los grandes bancos que tienen un equipo muy completo, una infraestructura muy grande para poderlo hacer, sino de pequeñas entidades de crédito que tal vez la rigurosidad de crédito la adoptan en reglas, en información de buró, como son los scores centrales de riesgo. Y con Akai lo que queremos hacer es inteligencia y lo que estamos haciendo es inteligencia artificial para crédito. Y no hablo de la inteligencia artificial generativa como lo tiene un ChatGPT, como lo tiene un Gemini, sino de inteligencia artificial que pueda anticiparse al comportamiento de pago del consumidor, de esa persona a la que se le va a prestar el dinero. Entonces, con Akai lo que hacemos es entrenamiento de modelos personalizados con técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, que permite que cualquier entidad que ya otorga crédito lo pueda hacer basado en pronósticos con inteligencia artificial y con data no estructurada, data no tradicional. Entonces, las dos compañías están relacionadas entre sí, ambas abordan el esquema crédito, solamente que Biocredit se enfoca en lo que es crédito en punto de venta y Akai se enfoca en brindarle herramientas de inteligencia artificial a esas entidades de crédito para que puedan ser más certeros en el otorgamiento de sus créditos. Ok. Y en cuanto a la tipología de los créditos, Óscar, ¿qué tipo de productos o de servicios son los que se financian desde Biocredit? Con Biocredit tenemos un especial foco actualmente en persona natural. Son todos estos consumidores que quieren acceder a un producto a plazos financiado, que llegues a una tienda, te gustó un celular, tal vez no tienes el dinero para pagarlo, puede que lo tengas, pero no necesariamente estás seguro de utilizarlo en ese producto. Y con Biocredit puedes llegar a encontrar la facilidad de pago para acceder a ese producto o ese servicio. Entonces, nuestro foco principal en este primer hito está enfocado a personas naturales. Sin embargo, ya estamos trabajando en pensar en alternativas de financiación también para esos comercios que van a requerir capital de trabajo, que han trabajado con Biocredit durante varios años y que nosotros podemos llegar a medir variables que pueden indicar que esa empresa, que ese comercio está listo para recibir capital de trabajo y mantener su crecimiento. Pero actualmente trabajamos crédito de consumo para persona natural. Muy bien, vamos a hablar ahora, Óscar, del ecosistema fintech en Colombia. ¿Cómo está la situación allí y cómo la ves? Desde tu punto de vista, ¿cómo dirías, ¿no?, que es el estado actual del ecosistema fintech en Colombia? Y también, ¿qué avances han llegado en los últimos años? ¿Qué se espera, ¿no?
y cuáles son sobre todo los principales retos que estáis enfrentando en el sector. El ecosistema fintech en Colombia es un ecosistema bastante innovador. De hecho, cuando lo miramos contra otros países similares, en Colombia el número de fintechs ha venido creciendo sustancialmente por encima de otras regiones. Y eso permite también que la regulación pueda llegarse a adaptar un poco más rápido o al menos pueda llegar a hacer eco un poco mejor desde Colombia para otros países de la región. Una muestra de ello es lo que se está haciendo con el sistema breve de pagos inmediatos, que puede llegar a servir como referente, pues ya lo vivimos en Brasil con Pix, pero de todas maneras otros países de la región no lo han implementado todavía por diferentes inconvenientes que pueden llegar a tener. Y en Colombia ya se está pensando, ya este año se espera, dicho por el Banco de la República, comenzar con la primera fase del sistema de pagos inmediatos. Eso por mencionar tan solo uno. También el esquema de regulación hacia el Open Banking, hacia el Banking as a Service. Creo que estamos bien adelantados en cuanto a la región. Eso permite que también el crecimiento de fintechs que pueden llegar a ofrecer servicios de cara al usuario que realmente mejoran su estilo, su calidad de vida y su información frente a las soluciones financieras que hay, es cada vez más alto. Hoy día en la asociación somos alrededor de unas 370 fintech registradas en Colombia Fintech, y eso nos permite también tener una amplia gama de casos de éxito, de casos de uso, que yo creo que son bien importantes para el ecosistema en Latinoamérica, porque hay muy buenos referentes en cada una de las materias, en temas de pagos digitales, en temas de crédito, en temas de salud financiera y educación financiera. Digamos que hay un buen ecosistema desde Colombia, y desde ahí, pues digamos que como lo buscamos todas las fintechs, expandirnos naturalmente es lo que viene, y llevar nuestros aprendizajes a otros países de la región. Entonces yo creo que vamos muy bien. Hay algunos retos, sí, hay algunos retos todavía en cuanto a lo que es la aceptación de ciertos servicios que nosotros tenemos como fintechs de cara a un sistema tan tradicional como lo ha sido el bancario, el financiero. Digamos que, por ejemplo, en el tema de Open Banking, regulación ya hay, pero la adopción no ha sido todavía muy buena. Entonces, de cierta manera, tenemos unos retos en cuanto al Product Market Fit que nos llevan a repensar nuevos esquemas y nuevas soluciones con nuestros desarrollos. Pero yo creo que Colombia es un país altamente innovador en temas del ecosistema fintech. Sin duda se están haciendo muchas cosas allí, Óscar. Hablamos de retos, ¿no? Quizás uno de los desafíos mayores de la región en general y de Colombia también en concreto es la inclusión financiera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que empiece a bancarizarse o deje de estar subbancarizada esa parte de la población que todavía no tiene acceso pleno a los servicios financieros? El crédito, bajo mi punto de vista, ¿no? Es un factor clave, el acceso al crédito. ¿Cómo lo ves tú, no? ¿Qué podemos hacer o qué podéis hacer desde fintechs como Biocredit y Acaike para ayudar a la inclusión y reducir la brecha financiera, ¿no? de esa parte de la población que está subbancarizada? Claro, Juanjo, y es un tema bien importante el que mencionas, porque si medimos la bancarización desde dos frentes importantes, uno que es el de cuentas de depósito y otro que es el de acceso a productos crediticios, yo creo que en cuanto a cuentas de depósito y que cada persona al menos tenga una cuenta para mover su dinero, estamos ganando, digamos que en esa opción de bancarización cada vez más, con alternativas tradicionales como la de los bancos, que ahora permiten abrir una cuenta desde su casa y poder llegar a mover su dinero, hasta alternativas del estilo fintech, específicamente de wallets electrónicas como Nequi, por ejemplo, que tiene una adopción bastante importante aquí en Colombia, al igual que DaviPlata. Ya son más de 20 millones que tiene cada una aproximadamente de usuarios. Y cuando tú sales a la calle, ves que ya están aceptando estos medios de pago para pagar desde un tomate en una plaza de mercado hasta
cosas un poco más grandes. Entonces, sí se está teniendo un esquema de adopción de inclusión financiera desde la parte de depósitos, pero desde la parte crediticia todavía nos está faltando. Ahí nos hemos quedado rezagados un poco y es precisamente o bien porque la persona no cuenta con información en los buros de crédito o porque la información que tiene no es buena para darle un esquema visto desde el esquema tradicional de crédito. Y aquí hay una oportunidad enorme que tenemos las fintech, sobre todo las que nos dedicamos al préstamo de dinero, porque se abre una puerta con la data no estructurada que puede llegarse a acceder por parte de los clientes desde el Open Banking, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos que todavía nos falta un poco en la parte de inclusión financiera a nivel crédito y debemos comenzar a utilizar la nueva información que tal vez desde wallets digitales se nos puede llegar a proveer, cuánto compran, con qué frecuencia, si es un comercio que acepta el pago a través de estas wallets, cuántos pagos está aceptando, qué tan frecuente y qué tan recurrente es el uso de estos pagos para utilizarlo como información y poder llegar a pronosticar la forma de un crédito, porque en Colombia y en Latinoamérica una de las afecciones grandes que tenemos son los agiotistas, ¿no? Y es este crédito peligroso, que aquí en Colombia lo llamamos el gota a gota, y es el crédito peligroso que se obtiene en la informalidad, que en muchas ocasiones tristemente ha costado la vida de personas. Y yo creo que ahí tenemos un reto enorme, tanto empresas fintech como nosotros, que con tecnología, con creatividad, llevando toda esta infraestructura del mundo para un problema en específico debemos solucionar, pero también las entidades que pueden llegar, entidades tradicionales que pueden llegar a generar nuevas alternativas para que se puedan llegar a evaluar otros aspectos de esa población y se pueda llegar a ser más inclusivo. Entonces, hay un reto, Juanjo, hay un reto en la inclusión medida en crédito y yo creo que cada vez menos nos va a costar abrir cuentas de depósito para los clientes y mejorar así la inclusión financiera. Genial. A colación ha sacado el tema de Open Banking, ¿no? Es algo que está también pues muy en boca de todos. Va a diferente ritmo respecto, por ejemplo, al Reino Unido o Europa, en América Latina, pero ya se están haciendo cosas. Y de hecho allí se habla más casi de Open Data, ¿no? O de Open Finance. ¿Cómo de implementado está esto en vuestras soluciones? ¿Cómo veis que se puede hacer para hacer este aspecto de Open Banking en el cual, pues, ¿no? El usuario, el cliente final, sea el dueño, el propietario de esos datos y los pueda utilizar, pues, para conseguir créditos o beneficios en otro tipo de entidades que no son las que generan, que no es su banco de cabecera, por ejemplo? Y en ese tema en específico hay algo curioso y es que en todos los otros temas primero sale la solución y después llega el ente regulador a normar, ¿no? Los principios sobre los cuales debe regir. En el caso de Open Banking, según mi análisis, según mi opinión, creo que pasó algo contrario. Primero salió la regulación y hoy día nos falta adopción de mercado en Open Banking, la regulación. Esto se comenzó a hablar, tal vez la primera normativa fue 2022, recientemente en 2024 la Superintendencia Financiera de Colombia regulariza y norma también un aspecto importante de Open Data, Open Banking, referente a las entidades vigiladas, de cómo pueden llegar a compartir esa información y cómo pueden llegarlo a hacer con un propósito fundamental, pero todavía no tenemos, digamos que ese product market fit, esa sensación de que el usuario es dueño de sus datos y que los puede llegar a compartir para un propósito y un beneficio personal, no lo estamos viviendo. Yo creo que en esta materia las fintech todavía tenemos ese capítulo por resolver donde podamos llegar a ser más incisivos en el beneficio que se le puede llegar a brindar al usuario con esta nueva alternativa, esta nueva data, para acceder a productos financieros, porque a la larga el hecho de tener datos
es para mejorar la calidad de vida de la misma persona en otros ámbitos, bien sea en préstamos, bien sea en adquisición de otros productos y servicios financieros, bien sea también para mejorar su relación con el sector financiero, saber cuánto estoy pagando, saber qué me falta por pagar, saber cómo puedo llegar a utilizar todos estos datos para organizarme financieramente mejor. Entonces, aquí en este caso, Juanjo, yo creo que la regulación salió y esto se le abona a los entes reguladores que fueron más rápidos que el mismo ecosistema, pero yo creo que hay una amplia oportunidad de poder utilizar este acceso, estas normativas, que esté normado y que esté regularizado, es algo muy bueno porque no va uno como fintech haciendo palos de ciego y de pronto teniendo que devolver porque tal vez la regulación no permite X o Y situación. En este caso ya tenemos un marco regulatorio sobre el que podemos llegar a avanzar. En Biocredit estamos trabajando todavía muy incipientemente en parte de cómo vamos a trabajar esta información. En ACAIC estamos muy profundamente relacionados con todo lo que va a ser el tema de datos abiertos, principalmente para mejorar los modelos de riesgo de crédito, todos los modelos de riesgo de crédito. Cuando tú comienzas a entrenar un modelo con datos propios, en últimas el éxito es que tanto de esos datos propios que has pedido a través de la historia pueden llegar a evolucionar con datos no tradicionales y mejorar o al menos mantener la misma calificación de una persona para obviamente accederlo o evolucionarlo a un producto crediticio. Entonces, en esa parte, Juanjo, eso por mencionar que me parece muy curioso, la regulación estuvo primero que todos los avances tecnológicos, pero también es una oportunidad grande que tenemos y desde Colombia poderlo reflejar a otros países de la región. En una respuesta corta, Óscar, Uh-huh. ¿qué crees que tendría que pasar para que la adopción fuese masiva del Open Banking en Colombia? Yo creo que una cosa es quitar los miedos y tristemente cuando se habla de compartir tu información hay muchos miedos por debajo, quién la va a tratar, cómo la van a tratar, para qué va a servir. Entonces yo creo que de forma muy corta es mejorar los niveles de seguridad, mejorar la comunicación y la educación al usuario para que vea cuál es el propósito real del uso de esa información. Ok. Vamos a seguir hablando ahora de servicios financieros, ¿no? Adaptados a otro tipo de caso de uso. Por ejemplo, comentabas ¿no? que cualquier e-commerce, una tienda de conveniencia puede ofrecer créditos o préstamos o puede ofrecer compra a plazos de sus productos gracias a la solución, ¿no? de Biocredit. Esto podría ser considerado como Banking as a Service, ¿no? O VAS. ¿Cómo ves la adopción de este modelo en Colombia? ¿Y qué oportunidades, ¿no? está ofreciendo para startups o las instituciones financieras tradicionales en el país? Mira que es bien importante y el Banking as a Service, nosotros en Biocredit lo utilizamos bastante. De hecho, gracias al Banking as a Service, Bancolombia, el banco número 1 del país por número de activos, número de usuarios, está presente en Biocredit financiando las compras del consumidor final. Estamos hablando de una institución financiera que tiene más de 25 millones de usuarios en el país. Entonces, el Banking as a Service tiene todavía retos. Bancolombia es el banco más grande, uno de los más innovadores en el sentido que explora nuevas alternativas para traerlas a los consumidores, pero es de los pocos que hoy día lo está haciendo. ¿Sí? Nosotros todos los días estamos hablando con instituciones, trabajando con instituciones muy de la mano. Creo que se ha entendido últimamente que las fintech no somos sus competidores ni somos alguien al que hay que relegar, sino estamos para apoyarlos. Y el Banking as a Service ha permitido eso, que el banco sea el backend, por mencionarlo de alguna palabra, en todo el ecosistema que puede llegar a ver en pagos, en créditos, en uso del sistema financiero, donde claramente tiene sus responsabilidades, sus retos, las licencias
informes, reportes a supervisores, pero sin esa infraestructura pesada de llevar un producto al mercado. Entonces, el Banking as a Service es, yo creo que una de las grandes innovaciones que va a permitir que cada vez más las fintech y las entidades financieras tradicionales se acerquen, converjan en un punto y ese punto beneficie al usuario final. Y lo estamos viendo acá en Colombia y en otros países. Tú lo mencionaste, Reino Unido, digamos que es muy avanzado en todo lo que es colaboración entre fintechs y sistema financiero tradicional. Es un gran modelo a seguir. Y bueno, desde Colombia creo que somos bastante innovadores y de cierta manera pioneros en la utilización del Banking as a Service para utilizar el banco como un backend mientras nosotros nos permitimos desarrollar un poco más el mercado. Vamos a seguir hablando también por otro concepto que comentabas antes, Oscar, que es el de los pagos instantáneos, ¿no? Y de Brevi. Es algo bueno que está, digamos, está de moda, se está hablando mucho de ello en Colombia y va seguramente a cambiar la industria financiera en el país. Para alguien que no está tan metido en el mercado, que lo ve desde fuera, como nosotros desde España, pues todavía no está claro, ¿no? ¿Qué es esto de Brevi? Entonces te agradecería que nos cuentes, por un lado, ¿no? ¿Cómo va a impactar en el desarrollo? O sea, ¿qué es realmente? Y también cómo va a impactar en el desarrollo de soluciones crediticias en mercados como el colombiano. Claro que sí, Juanjo. Mira, Breve llega a cambiar muchas cosas. En Colombia ya estábamos acostumbrados a que si yo te hacía una transferencia de dinero hoy, muy seguramente te iba a llegar mañana, porque era una operación ACH entre bancos, y era natural saber que si te giraba un día te llegaba al otro, o si capaz estábamos un viernes, te llegaba hasta el siguiente día hábil, y si ese día lunes era festivo, pues te iba a llegar hasta el martes, ¿no? Entonces, el esquema era muy pesado cuando de mover el dinero se trataba. Eso con sus costos operacionales también que debía cubrir el banco y que trasladaba al usuario final, pues digamos que se volvía algo muy pesado. Breve llega a cambiar esa realidad al permitir pagos instantáneos independientemente de la cuenta donde tengas tu dinero. La puedes tener en un banco, la puedes tener en una cooperativa, la puedes tener en una fintech, e igual el esquema va a ser inmediato. Entonces, imagínate entrar a una tienda, querer comprar lo del mercado o lo de un almuerzo y poderlo hacer inmediatamente, cosa que únicamente se podía llegar a hacer a través de tarjetas débito, crédito, que permitían este uso. Ahora con Breve, lo que va a permitirse es, uno, que los pagos lleguen instantáneamente a la persona a la que le queremos llegar a girar los recursos o comercio, y dos, que eso pueda llegarse a democratizar no únicamente desde los bancos, como tradicionalmente han tenido la hegemonía con tarjetas de crédito y débito franquiciadas, sino desde cualquier entidad que pueda llegar, obviamente, a cumplir los criterios específicos que bien los norma el Banco de la República con el ecosistema Breve, pero que pueda llegar a acceder a esos servicios para beneficio del consumidor final. Entonces, Breve llega a cambiar la ecuación, llega a poner a un banco y a una fintech de pagos al mismo nivel, llega a poner una cooperativa pequeña de pocos asociados a una gran corporación al mismo nivel, y eso va a hacer que muchas entidades puedan llegar a estar metidas en el mismo ecosistema, y al estar inmersas dentro del mismo ecosistema, lo que va a primar es el beneficio de ese consumidor final, más no la posibilidad de que se pueda o no se pueda llegar a hacer. Entonces va a ser algo increíble, es un esquema muy parecido al que tiene Pix en Brasil, que digamos que sirvió de referente para todo lo que se ha hecho aquí en Breve. Y como empresa dedicada al otorgamiento de préstamos, también lo estamos viendo de formas muy interesantes, y es cuando pides el préstamo últimamente y en el último quinquenio se ha podido ver que accedes a un préstamo rápido, fácil, digital,
en cuestión de minutos, pero el dinero no te llegaba en cuestión de minutos. Tenías que esperar nuevamente la operación ACH que te podía llevar, que si pedías el préstamo el viernes, el lunes era festivo, llegaba tu plata hasta el martes y tal vez necesitabas la plata ahí mismo, ese mismo día, y no pudo ser posible. Entonces, empresas como nosotros que nos dedicamos al crédito, utilizando los rieles de breve, vamos a poder ser más eficientes en el desembolso de esos recursos, que las puedas llegar a pedir a las 10 de la mañana y a las 10:01 ya esté reflejado en tu cuenta y a las 10:02 ya hayas pagado lo que tenías que pagar. Ese esquema de breve hacia nivel crédito va también a evolucionar hacia soluciones más eficientes. En temas de compra ahora, pague después, como también lo tenemos nosotros, nos va a permitir pagarle más rápido a los comercios, depositarle más rápido al comercio y que ese comercio pueda llegar a utilizar ese capital como capital de trabajo para surtir y hacer crecer su negocio. En temas de personas que si yo tengo una necesidad que puedo llegar a suplirle a mi mamá que está al otro lado de la ciudad o del país, le pueda llegar a girar esos recursos accediendo a un crédito desde Biocredit, Oscar, y girárselos a la mamá en cuestión de minutos. Eso es algo posible con breve y eso es lo que llega a cambiar breve. La facilidad y la rapidez en el esquema de pagos que nos va a poner a todos al mismo nivel y va a beneficiar al usuario en general. Esto se lanza ya, ¿no? En este año estaba el roadmap para Q3 o Q4, creo, ¿no? Que estaba previsto el lanzamiento. Exacto, para Q3 las primeras salidas van a ser en octubre. Ahorita, de todas maneras, hay un tema de educación y algunos bancos como Nubank, Bancolombia, Davivienda, ya han comenzado a adoptar el esquema de llaves. Todo ya, digamos que ya no son cuentas de ahorro o pesadas, sino van a ser llaves que me van a permitir mover más fácil el dinero y tenerlo en cualquier billetera integrado. Entonces ya se está comenzando con ese proceso de educación y vas a ver que Bancolombia, Davivienda ya tiene este esquema de llaves para ir educando la población en torno a cómo transferir el dinero de forma fácil. Pues se avecina toda una revolución. Vamos a volver a hablar, Óscar, de Biocredit, de Caique y de cómo estáis haciendo, ¿no? De cuánto de innovación estás trayendo al mercado. ¿Qué es lo que diferencia tus plataformas, ¿no? Ambas fintech tecnológicamente, ¿no? De cómo lo están haciendo pues, otros actores más tradicionales en cuanto a, por ejemplo, a prestar dinero, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Mira, es una pregunta bien interesante porque nosotros nos parecemos a muchos, pero en últimas, en el fondo, tenemos ese sweet spot, esa receta que nos hace diferentes. Nosotros estamos en el ecosistema de compra ahora, pague después, pero la originación de crédito no la hacemos contra patrimonio, contra recursos propios, sino conectando entidades financieras tradicionales a el consumidor final. Y todo surgió cuando era moda, ¿no? Porque Biocredit lleva un buen tiempo, lo que pasa es que tal vez salimos antes de que todo pudiera llegar a estar listo para un go-to-market, pero nacimos en la época del Uber que conectaba a conductores con una persona que necesitaba un viaje o de Airbnb que conectaba miles, millones de sitios residenciales para que uno pudiera llegar a cubrir. Y lo mismo pasó aquí con Rappi, que conectaba tiendas con el consumidor final. Nosotros salimos con ese propósito y nacimos con ese propósito de conectar oferentes de crédito con una persona que pudiera llegar a requerir esos recursos. Nuevamente, si hablamos de domicilios y de restaurantes y de bancos, claramente la conexión digamos que es bien diferente, las regulaciones son bien diferentes y eso es lo que hemos venido acompañando en todo este tiempo con Biocredit. Entonces, ¿qué nos hace especiales? ¿Qué nos hace tener algo diferencial en el mercado? Es la conexión con las entidades para traducir el lenguaje de las personas de a pie, como lo decimos popularmente acá, a el lenguaje de los bancos, de que una persona como yo, que
que se ha enfocado en el tema de riesgo crediticio puede llegar a llevar personas con bajo nivel de riesgo a esos bancos para que esos bancos hagan su tarea, puedan llegar a desembolsar los recursos que necesita la persona, tal vez mirando otras alternativas, otras fuentes de datos que les pueden llegar a mejorar la visión de pago de estas personas y puedan llegarlos a evolucionar con un crédito. Entonces, Biocredit es un conector, es un marketplace financiero, si se quiere, que beneficia al usuario final, beneficia a los comercios y en últimas también beneficia a las entidades financieras. Y con Acaic, el propósito y el reto, Acaic es un bebé, recientemente nació este año, y el propósito y el reto es llevar la inteligencia artificial para procesos de crédito. Es como si tuvieras un analista super senior de crédito que conoce toda tu historia, sabes quiénes te pagaron bien, quiénes te pagaron mal, analiza sus patrones y cuando llegan nuevas personas con esos mismos patrones, te puede llegar a decir con una alta probabilidad, esa persona te va a pagar bien, te va a pagar regular o te va a pagar mal. Y aparte, esa misma inteligencia artificial se nutre de otras fuentes de data para comenzar a decir, son patrones que no conocía, pero que en el momento presente tengo la disponibilidad y los voy a involucrar en las diferentes evoluciones que como inteligencia artificial tenga. Entonces, lo que nos hace diferentes también en Akai es que podemos llegar a utilizar la inteligencia artificial más allá del chatbot y es construir un analista super senior de crédito que pueda llegar a anticiparse a un evento de incumplimiento de pago y para las entidades de crédito es algo asombroso. Estamos haciendo con data sintética simulaciones que nos han dado que las entidades pueden llegar a mejorar hasta un 25% sus indicadores de cartera vencida con modelos de inteligencia artificial entrenados con data propia y la cartera de las entidades, estamos hablando de millones de dólares, o sea, es un ahorro significativo cuando involucran herramientas de inteligencia artificial personalizadas para crédito, ¿no? Es algo que es muy acorde también a la heterogeneidad de entidades de crédito que tenemos aquí en Latinoamérica. Claro, gracias a la IA consigues casi desarrollar economías de escala. Exacto. Conversaba hace unos días con Diego Azorín, que es el country manager de Lea Bank, que es un banco digital nórdico aquí en España, y están enfocados básicamente en el crédito en España. Me decía que uno de los principales problemas del vertical, ¿no? de los préstamos, es la suplantación de identidad. Al final, en créditos online, pues la gente, digamos, es pilla, o aquí al menos se dice pilla, ¿no? Pues intenta a veces engañar a la máquina, ¿no? O al que está al otro Ajá. lado para conseguir ese crédito. No sé si esto entiendo que será un problema de todo el sector, ¿no? Y qué tipo de herramientas, en este caso, pues incluso hablando de inteligencia artificial, cómo ayudáis, ¿no? A esos prestamistas, a esas empresas que se encargan de conceder préstamos, a optimizar, ¿no? Esa evaluación del riesgo crediticio. Mira que es una afectación, es una dolencia en todo el mundo. Todo el que se dedique a crédito, de hecho, los estándares de riesgo de Basilea lo mencionan, ¿no? Una cosa es la pérdida esperada, que es la que probablemente me pague o no me pague después de haberle prestado, y otra es la pérdida inesperada, que es yo no esperaba perder esto y puede darse por una mala originación, por haber caído en un esquema de fraude por suplantación de identidad. Y yo creo que el reto va a ser enorme. De aquí en adelante, se pueden llegar a facilitar algunas cosas en cuanto a validación de identidad, pero se pueden llegar a dificultar otras. O sea, ya estamos viendo que hay inteligencia artificial que hasta presidentes de los Estados Unidos los han mostrado bastante realistas diciendo cosas que claramente no dijeron, ¿no? Entonces, el reto que tienen las fintech como nosotros y las entidades tradicionales, bancos, compañías de financiamiento, todos los que están en torno al crédito es bastante grande, dado que la carrera con tecnología de prevenir la suplantación de identidad está a la par de la carrera que tiene la tecnología jugando a favor de los suplantadores para llegar a ingeniarse nuevos esquemas.
De todas maneras, en temas de fraude por suplantación de identidad hay tres máximas que nosotros también aplicamos y es para identificar a una persona plenamente tiene que tener algo que se es, algo que se sabe y algo que conoce, ¿no? Entonces, medido en esto, algo que se es, pues digamos que puede llegar a ser temas de biometría facial, que no es lo único que se mide, pero puede llegar a ser fácilmente entendible. Algo que se sabe últimamente, los burós pueden llegar a estar facilitando, no es, genera un poco de fricción, pero funciona y son las preguntas reto. ¿Cómo está tu cuenta con X banco en los últimos 3 meses? ¿Qué movimientos has tenido? ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes de la franquicia Visa? Ese tipo de preguntas ayuda, digamos que, a minimizar el riesgo por suplantación de identidad. También los sistemas de doble factor de autenticación, digamos que ayudan para prevenir. Hoy día, pues digamos que tu teléfono tiene una reputación casi que a la par de la reputación que tú tienes. Entonces, si tu número telefónico no lo has cambiado durante X tiempo, ese número telefónico, el buró de crédito, la central de riesgo, lo tiene identificado en 4 o 5 bancos con los que has tenido relación. Por ende, yo puedo suponer que si un mensaje de texto, de WhatsApp, una OTP que te llega a ese teléfono es validada por el sistema que está otorgando el dinero, pues digamos que hay una alta probabilidad de que seas tú. Entonces, estas tres medidas nosotros las hemos venido aplicando con tecnologías propias. Hay algunas soluciones muy buenas en el mercado que pueden llegar a proveer el servicio de prevención de fraude por suplantación de identidad, pero desde Biocredit no queremos estandarizar todo al mismo nivel. No es lo mismo un crédito de 50 millones de pesos o $15,000 a Bancolombia que un crédito que necesitas de $200 para comprar algo en una tienda. Entonces, la reputación también que nosotros medimos en los diferentes factores para mitigar un poco el fraude de suplantación de identidad, viene la ubicación por GPS, vienen los permisos que nos otorga el usuario desde su libreta de contactos, desde alguna otra información que tenemos acceso como desarrollador de app y también desde la reputación que tiene el comercio haciendo la venta del producto que se quiere llegar a vender a crédito. Entonces, Juanjo, ahí hay un reto enorme, grandísimo, pero pienso que también la data y sobre todo la data muy personalizada puede llegar a ayudar a mitigar ese riesgo que se tiene por suplantación de identidad, de fraude por suplantación de identidad. Hemos hablado mucho de personas, Óscar, pero también hay que hablar de otra parte, ¿no?, de la sociedad, que son las pymes, que son motor clave en España y en muchos otros países del mundo como Colombia, ¿no? Así También es. las empresas, las pequeñas empresas se enfrentan muchas veces a barreras, ¿no?, para acceder al crédito y montar pues ese puestecito, o renovar el auto o lo que necesiten, ¿no? ¿Qué soluciones estáis lanzando de forma específica, ¿no?, para este tipo de sector, para el de las pymes, las pequeñas y medianas empresas? ¿Y qué impacto habéis tenido hasta ahora? Mira que en efecto es el motor de las economías, sobre todo latinoamericanas, las pymes, como bien lo mencionas, y a nivel mundial, pues digamos que es un sector bastante protegido precisamente por su importancia. Nosotros, para ir cumpliendo, pues digamos que para llegar al propósito al cual queremos llegar, hemos empezado por una base que es el de personas, porque a través de las personas, las pymes tienen vida, tienen alma, tienen propósito y ya de ahí en adelante sigue ascendiendo la cadena. Pero para las pymes hemos, por una parte, mejorado el nivel de ventas. Nosotros en Biocredit medimos, pues como buena fintech, absolutamente todo y hemos visto que el nivel de ventas de una empresa que tiene nuestra solución antes de que no la tuviera, pueden llegar a estar incrementando alrededor de un 30% su nivel de ventas. Entonces, esta solución de Biocredit le permite a esas pymes incrementar ventas, lo cual le permite su crecimiento.
bien sea porque nuevamente un tercero como un Bancolombia, un Banco de Bogotá financie la operación de sus clientes, o que esta pyme de pronto puede llegar a tener capital para poder brindar la financiación de forma directa con una solución plug and play como lo es BioCredit, y pueda llegar a acceder a un número mayor de clientes con un ingreso no operacional que puede llegar a ser la misma financiación. Entonces, por ese lado estamos ayudando a las pymes con nuestro servicio. Ahora bien, a nivel de crédito, sí, precisamente también estamos creando ecosistema y estamos viendo cómo con las entidades financieras con las que trabajamos podemos llegar a unir data que permita ver otra cara de de esos comercios, de esas pymes, para que le puedan llegar a ofrecer productos de capital de trabajo más a la medida de su realidad. Y el reto, yo creo que también va a ser muy bueno lo que se va a poder hacer con Breve, porque el problema de las pymes actualmente, no de todas, pero sí de una buena mayoría, es el bajo formalismo también en cómo registran sus ingresos. Entonces, si yo acepto como medio de pago el efectivo en una amplia mayoría, ese efectivo puede llegar a ser... mencionaba que desde BioCredit, las pymes como motor de la economía en todos los países, primero que todo nos enfocamos en el crédito a las personas para que las pymes pudieran llegar a lograr un incremento en ventas como lo hemos observado de alrededor del 30%. De ahí, lo que viene es lo que hemos estado trabajando con otras entidades financieras en poderles brindar insights que les permitan ofrecer un crédito a esas pymes que tal vez no han sido visibles por la informalidad que tienen en su registro de los ingresos. El efectivo es predominante en nuestras economías latinoamericanas y el efectivo muchas veces no tiende a ser visible precisamente para evitar temas de tributación o bueno, cualquier otro factor, y eso no permite que la pyme tenga una visibilidad grande. Con BioCredit, todos los comercios que están vinculados a BioCredit, tenemos la traza de cuántos créditos han procesado, cuál es el monto promedio de venta, cuál es el producto que más vende, cuáles son los puntos y muchas más información. Y en este momento, precisamente, Juanjo, como pareciera que la pregunta es porque sabes algo más que estamos trabajando, y estamos trabajando en este momento con un banco para poder visibilizar a esas pymes, a esos comercios que tenemos hoy en día, brindándoles acceso a toda esta información para que les den productos de crédito de capital de trabajo específicamente, acorde a las necesidades y a los requerimientos que tienen, en respaldo con las operaciones de crédito a persona natural que están teniendo. Entonces, imagínate que yo le digo al banco, ese comercio vende conmigo 100 pesos, luego el banco puede llegar a utilizarlo como proxy y darle 10 en capital de trabajo, con garantía de lo que ha procesado con BioCredit. Entonces, eso estamos trabajando, nos importan y nos importan mucho, nuestro enfoque es muy pyme, muy comercio, pero pues naturalmente nacimos por quien le da aire a esas pymes, que son las personas. Por supuesto, lo bueno es que el sector B2B, ¿no? De las pymes está menos saturado a nivel de prestamistas en prácticamente todos los mercados y seguro que hay un potencial de crecimiento muy importante para BioCredit. De hecho, ¿no? Pensando en el futuro y ya para terminar esta entrevista, Óscar, quería preguntarte, ¿no? Acerca ya nos has dado alguna pista, ¿no? Pero acerca de cuál es tu visión a largo plazo, ¿no? de BioCredit y también de Akaike, que esté recién nacido, y qué objetivos, ¿no? tenéis para estos próximos años y cómo vais a seguir haciendo para manteneros en el filo, ¿no? de la innovación. Sí, y gracias por la pregunta, porque en últimas yo creo que a todo emprendedor nos mueve el propósito, la realidad tal vez, el día a día de una fintech, de una startup es muy dura, problemas vienen, decía Steve Jobs, te golpea en la cabeza como si fuera un ladrillo, y si uno no tiene un propósito claramente definido,
claudica esta lucha. Y nuestro propósito, de hecho, lo enmarcamos en un lema en Biocredit y es invitando a todas las entidades que se unan a nosotros para cambiar la forma en la que se accede y se utiliza el crédito en la región y obviamente mucho más a nivel global. Y nosotros creemos que el crédito tiene un propósito. Yo no tomo un crédito, una deuda, para tener después la plata guardada debajo del colchón como hacían los abuelos, sino yo accedo a un crédito es porque me quiero ir de vacaciones, porque quiero pagar la universidad de mi hijo, porque quiero tener un mejor coche, un mejor estilo de vida o porque deuda buena, ¿no? Entonces, porque quiero emprender un negocio, entonces yo accedo a un crédito por un propósito y en Biocredit tenemos eso en nuestro ADN desde que nacimos y es facilitar el proceso de adquisición de ese crédito, pero también facilitar el proceso de uso de ese crédito. Entonces nosotros nos vemos precisamente como un estándar que pueda llegarle a permitir a cualquier persona o empresa decir, yo también presto plata y presto como los mejores. Porque esta empresa trabaja con el banco más grande de este país y yo también trabajo con ellos y tengo adoptadas sus mejores prácticas, así que me siento seguro prestando. Biocredit va a ser un estándar de industria para prestar dinero, para prestarle a una persona, a una empresa, se va a convertir en un estándar con una solución plug and play, algo como tan fácil de hacer como lo que hace un Wix, que te permite generar una página en minutos, así lo va a hacer Biocredit con un esquema y una plataforma integrada con todo el ecosistema de crédito para que lo puedas llegar a hacer en minutos. Y haciendo eso, vas a necesitar modelos de inteligencia artificial cada vez mejores y sobre todo para las entidades financieras tradicionales, porque cuando Biocredit vaya cumpliendo cada vez más ese propósito, que cualquier empresa puede llegar a brindar financiación mirando KPIs, mirando bases de datos no tradicionales, las empresas tradicionales se van a quedar rezagadas si no se ponen al día en los esquemas de validación de riesgo de crédito con inteligencia artificial. Entonces, acá también queremos y creemos que se va a volver un estándar en la industria para adopción de calificación crediticia entrenada con datos propios de las empresas, pero con miras a data no estructurada de camino hacia futuro. Entonces, Biocredit va a ser el estándar tecnológico de la industria para que cualquier persona o empresa pueda prestar plata como los mejores y acá se va a volver ese analista senior de crédito con inteligencia artificial que le va a permitir a cualquier entidad de crédito ver más allá de lo que tradicionalmente han visto que son los modelos típicos de buro de crédito. Pues ojalá, Óscar, esas dos visiones, ¿no?, se conviertan en dos realidades y lo podamos ver todos. Muchísimas gracias por tu generosidad, por haber compartido tu historia, ¿no?, y la de tus dos emprendimientos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Óscar. Juanjo, gracias a ti, gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado y bueno, estamos ahí en todas nuestras redes, nos pueden contactar en redes sociales, nos pueden contactar en nuestra página web, están todos los canales de contacto para que se unan a nosotros y cambiemos juntos la forma en la que se accede y se utiliza el crédito ahora en Latinoamérica y bueno, ya veremos más allá. Claro que sí, con mucho gusto, que te vaya estupendamente, chao. Gracias, Juanjo, que estés bien, chao.